Bueno, más o menos, científicamente exactamente no, pero bueno. Pues tiene que ver con las neurociencias y pues que estás mal de la mente. Bueno, para mi entender, le decimos que le falta un tornillo, un tornillo flojo. Paranoia, bueno, el estrés, la angustia, el vértigo, la paranoia, la esquizofrenia, yo qué sé. La principal barrera que tienen las personas con enfermedad mental para su integración es el estigma. ¿Qué entendemos por estigma? Pues entendemos por estigma la etiqueta que se pone a las personas que padecen algún tipo de enfermedades, pero muy especialmente la enfermedad mental, que genera miedos, genera desconfianzas, analizar nuestras propias actitudes ante las personas con enfermedad mental e ir poco a poco desterrando nuestros miedos, desterrando nuestras desconfianzas y comunicándonos unos a otros y cambiando la idea que tenemos todos de las personas con enfermedad mental. Cuando hay una alteración en el cerebro, se produce la enfermedad mental. El cerebro produce ideas, igual que el páncreas produce insulina. Hay muchas enfermedades mentales con muy diversas manifestaciones, pero algo que suele ser común a todas ellas es que el enfermo mental suele sufrir por culpa de su enfermedad y también sufre toda su familia. Las construcciones que ellos hacen del mundo, la manera que tienen de representar el mundo es muy distinta a la del resto de la sociedad. Y a veces echamos en falta que la sociedad sea mucho más flexible y que tolere esas maneras alternativas de entender las cosas, que muchas veces son igualmente válidas. Cuando vienen los problemas es cuando esa manera de interpretar el mundo choca de forma violenta con la manera de interpretar el mundo que tiene el resto de la sociedad. Si somos demasiado racionales, nos olvidamos de la tremenda importancia que tienen los sentimientos, tener esa capacidad de sentir que tienen las personas que se meten en problemas de salud mental. Y si consiguiéramos esto, todos mejoraríamos muchísimo, seríamos mucho más humanos, que es de lo que se trata al final. Hombre, si se sabe defender en lo elemental, pues yo creo que sí. Hombre, depende mucho del grado de enfermedad, pero siempre que no suponga ningún riesgo y que esté bajo tratamiento, yo desde luego no me importaría. Yo intentaría hacer lo posible por integrar a las personas que están en tratamiento. Si están en tratamiento, claro, y tienen una disposición a... No, porque no me va a llevar mi empresa a cabo, como debe ser. No estaría cualificado para descartar a nadie. Yo no estaría, tendría que echarme en manos de profesionales, de psicólogos, psiquiatras, y en fin, en función de su opinión. Creo que la gente no nos comprende y me gustaría que se pusieran en nuestro lugar, porque a veces es muy duro. No protegerles demasiado para aumentar su autoestima, integración en la sociedad y que no les vean con pena. Bueno, pues yo he percibido muchas veces, inclusive cuando nos reunimos en la asociación, que nos sentimos culpables. No sabemos de qué, pero siempre está esa duda. Y claro, así sufrimos mucho más. La sociedad tiende a confundir la enfermedad de la psicosis con el psicópata. Entonces, el enfermo de psicosis es una persona que tiende a apartarse de la realidad, mientras que el psicópata es una persona que es dañina, mala, calculadora y muy fría. Y lo único que pretende es hacer daño. Yo pienso que tenía que haber más coordinación y seguimiento desde los centros de salud, de atención primaria. Los medios de comunicación son un arma muy potente en contra, ya que siempre reflejan lo peor de la enfermedad. Es necesario normalizar la enfermedad mental como otra enfermedad cualquiera. Pues a mí lo que más me molesta del estigma de la enfermedad es que te traten como una etiqueta, no te traten como una persona. A mí me gusta que me traten como una persona, no como un enfermo. Enseñarles que son personas, que no son enfermos. Pero es que, claro, tendría que haber una educación ya de base, de enseñar desde pequeños. Cuando era adolescente, pues, vamos, me trataban como el loco. Yo era el loco. Pues parecía que la gente a tu alrededor se sonreía. Que se pusieran en nuestra piel y en la piel de nuestras familias
para que comprendieran lo que son estas enfermedades. Yo pienso que nos tendrían que tratar a todos igual porque somos seres humanos y porque tengamos una enfermedad no nos tienen que marginar ni nada de eso. Pues nada, la gente me trataba mal porque como tengo una enfermedad mental, que estoy loco y yo no estoy loco, soy una persona normal. Yo creo que en el fondo se burlan, no te tienen en cuenta. Yo me siento como una persona normal y me gustaría que me trataran como una persona normal. Incluso cuando salíamos había algunos del barrio que se dirigían a nosotros un poco ofensivamente. Yo en realidad, pues yo sigo un tratamiento que es para una finalidad, pero no sé realmente qué es lo que me pasa. Me entró la enfermedad mental de repente. O sea, un día me encontré que tenía una enfermedad mental. Sí, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia y eso ha sido bastante gratificante para mí. La imagen que los medios de comunicación, la radio, la prensa y sobre todo el cine hablan sobre nosotros y entiende la gente de que somos criminales, asesinos, y esto no me gusta, yo no soy así. Claro que he pasado, si empezaría a hablar aquí, pues os pondría tristes pues, de cosas negativas, pero gracias a Dios lo voy superando. Procuro, como ya he dicho y repito, sacar de todas las cosas malas, cosas buenas. La que lo entendía era mi madre, porque vivía con ella, pero mis hermanos no me entendían y no entendían la enfermedad. Decía que lo hacía porque quería, por llamar la atención, en etapas buenas y etapas malas. Y quiero que la gente me entienda y me comprenda.